Tiene la palabra a continuación por el Grupo Parlamentario Socialista la señora Blanquer. Muchísimas gracias, presidente. Señor gobernador, bienvenido de nuevo a esta comisión y quiero comenzar en nombre de mi grupo con palabras de reconocimiento a su trabajo, el de su equipo y el de todos los profesionales del Banco de España, porque no podemos obviar nadie de esta comisión que detrás de este informe anual que hoy nos presenta hay mucho trabajo de estudio, recopilación de datos, investigación y análisis y evaluación. Un trabajo que mejora el conocimiento de nuestra economía, que pretende, y creo que así está siendo en esta comisión, enriquecer el debate público y facilitar la adopción de decisiones mejor informadas. Hoy nos presentaba el informe anual del 2025 y me gustaría centrarme en él. Y como ningún informe anual puede interpretarse como una fotografía aislada, le agradecemos y reconocemos que haya contextualizado sus conclusiones con la evolución de la economía a nivel global y también durante la mitad de 2026 y con las nuevas previsiones del 2026 y 2027, aunque he visto que solo lo ha centrado a nivel europeo y a nivel global. Señor gobernador, el informe describe a la economía española como una economía que ha crecido más de lo previsto, que ha mejorado su capacidad de resistencia y que comienza a corregir algunas de sus debilidades estructurales. También nos recuerda que persisten desafíos importantes en vivienda, productividad, financiación, inflación y sostenibilidad de las finanzas públicas, pero de la exposición tan exhaustiva que ha tenido hoy aquí, de las evidencias que recoge el informe, nuestro grupo extrae 3 conclusiones que quiere destacar. Y la primera es que España está resistiendo mucho mejor que otras economías. La segunda es que la orientación de la política económica está dando resultados, la política económica del Gobierno está dando resultados y que debe mantenerse y perfeccionarse. Y la tercera es que los retos pendientes requieren que todas las administraciones, absolutamente todas, ejerzan sus competencias con responsabilidad y cooperación. Y como decía, la primera conclusión es que España está resistiendo mejor que otras economías. El informe reconoce que nuestra economía volvió a superar las previsiones en 2025 y continúa mostrando una notable capacidad de resistencia ante la incertidumbre internacional. En apenas año y medio hemos asistido a una escalada de las tensiones comerciales. Lo hemos visto en la diapositiva primera que nos planteaba, ¿no? Una política arancelaria estadounidense cambiante, al debilitamiento del marco multilateral y a una nueva perturbación energética provocada precisamente por el conflicto en Oriente Medio. Pero a pesar de todo esto, a pesar de toda esta incertidumbre, de toda esta volatilidad, el Producto Interior Bruto español creció un 2,8% en 2025 frente al 1,4% registrado en el conjunto de la zona euro. Es decir, España duplicó el crecimiento medio del área monetaria. Y no está creciendo a costa de reproducir los desequilibrios de otras etapas, es decir, no está creciendo por el boom inmobiliario o por el sobreendeudamiento privado. El crecimiento del 2025 se ha apoyado en consumo, en inversión productiva y en creación de empleo, sin que se observen desequilibrios macrofinancieros significativos. El informe destaca el papel de la demanda interna privada, el avance de la inversión, la intensa creación de empleo. También señala que el crecimiento potencial de nuestra economía se ha elevado por encima del 2% gracias a la evolución de la población, la inversión y la mejora de la productividad. El informe reconoce también la contribución de los flujos migratorios, sí, es verdad, al aumento del empleo y de la actividad, pero sin que se observe un efecto negativo sobre el empleo de las personas nacidas en España, así lo reconoce el informe. Nos parece importante resaltarlo porque aporta evidencia y rigor a un debate que con demasiada frecuencia se aborda desde el prejuicio, y ya lo hemos visto antes en una de las intervenciones por parte de la extrema derecha aquí en la comisión. Reconocer la fortaleza de nuestra economía no significa negar sus vulnerabilidades, pero el reciente informe de estabilidad financiera que publicó su institución constata también la mejora de la situación financiera de los hogares, lo hemos visto hoy también en las diapositivas, y de las empresas durante el último semestre del 2025. España, por tanto, afronta este nuevo escenario que nos ha reflejado en sus diapositivas desde una posición que creemos, y además el informe así lo constata con datos y evidencia, una posición más sólida que en crisis anteriores. De hecho, hoy no lo he visto hoy publicado y posiblemente en su segunda intervención lo diga, pero las previsiones que publicaron el viernes nos ha presentado un mantenimiento del crecimiento para España del 2,3% en 2026 y del 1,7% en 2027, claramente superior al previsto para la zona euro.
Y aunque nos dicen que va a incrementarse, es posible, la inflación, precisamente para amortiguar los efectos de ese nuevo shock inflacionario sobre las familias, sobre las empresas y los sectores más expuestos, el Gobierno ha aprobado y volverá a aprobar hoy nuevas medidas de protección y apoyo. Porque lo que es evidente y nadie puede negar es que el Gobierno de España monitoriza todos los datos y responde convirtiendo la economía en más resiliente. Y cuando hablamos de resiliencia, pues la resiliencia evidentemente no implica que haya invulnerabilidad, no somos invulnerables, pero significa, como dicen los datos del informe y hemos podido comprobar, que cuando se adoptan medidas, cuando se adoptan respuestas, cuando se adoptan soluciones, lo que ocurre es que se dispone de más empleo, de que hay más empresas saneadas, que hay hogares menos endeudados, que hay un sistema financiero que es más solvente y una economía más diversificada para afrontar las dificultades que puedan venir. La segunda conclusión a la que hacía referencia al principio es que la orientación de la política económica del Gobierno de España está dando resultados. Y no porque todos los problemas estén resueltos, no lo están, y los hemos visto aquí, sino porque las políticas aplicadas coinciden en buena medida con esos factores que el propio informe identifica como responsables de la resistencia y de la transformación de nuestra economía. Por ejemplo, el mayor peso de las energías renovables ha permitido a España disponer de unos precios energéticos relativamente más favorables que otras economías europeas. Y esto demuestra que la transición energética no es únicamente una exigencia climática, sino también es política económica, también es política industrial, también es autonomía estratégica, que es lo que se nos está pidiendo desde Europa. Ante la nueva perturbación energética, junto con la respuesta inmediata, debemos seguir avanzando en autoconsumo, en almacenamiento, en electrificación y reducción de la dependencia de los combustibles fósiles, cosa que ya hemos ido haciendo a partir de los reales decretos leyes que se han ido aprobando en esta Cámara. Pero también encontramos resultados positivos en empleo y productividad. En empleo, España ha creado casi el doble de empleo que la media de la zona euro desde el 2018. Usted lo ha dicho. Me ha llamado mucho la atención cuando usted ha hablado de la singularidad del mercado del trabajo, de que se cotiza más. Claro, se cotiza más y se protege más, porque es una singularidad del país de España que a mí me enorgullece. Y es que tenemos un país que protege a los más vulnerables. No solo crecemos, sino que también se redistribuye y que se consigue proteger más. También habla de los resultados positivos en productividad, una cuestión que el presidente del Consejo de Productividad también compareció aquí en esta Cámara y también puso en valor, y es que la productividad por hora trabajada en España creció a un ritmo entre el 2022 y 2025 el doble que en el periodo de 2014-2019 y que me gustaría también poner en valor. Pero es más, el informe incorpora evidencias sobre los efectos favorables de la reforma laboral de 2021, a lo que usted no ha hecho específicamente evidencia, pero a que a mí me gustaría decirlo, en las empresas más expuestas a la reducción de la temporalidad. Y este resultado es especialmente relevante frente a quienes sostienen que la caída de la temporalidad se ha limitado a sustituir contratos temporales por fijos discontinuos. De hecho, los datos que recoge el informe desmienten esta afirmación y me parece muy interesante una de los cuadros que aparece en el propio informe en el que dice: en las empresas que antes utilizaban más intensamente la contratación temporal, el empleo indefinido ordinario aumentó en 4 puntos porcentuales, mientras que la aportación de los fijos discontinuos fue solo de 1 punto. Por tanto, la reforma laboral no ha maquillado la temporalidad, la ha reducido, principalmente mediante empleo indefinido ordinario. De igual modo, el informe identifica efectos positivos del kit digital sobre la productividad de las pequeñas empresas. La digitalización, la inversión financiada con fondos europeos y el apoyo a la innovación están produciendo resultados. Es verdad, aunque debemos de ampliar su alcance y esperemos si se están adoptando medidas para que ello sea así. El capítulo dedicado a la productividad reconoce un cambio de tendencia. España ha pasado de registrar tasas negativas de productividad total de los factores a crecer por encima de la media de la zona euro. Una brecha acumulada que sigue siendo importante, pero que se está reduciendo, como usted ha explicado también en sus diapositivas. Y esta es precisamente, hay un diagnóstico que nos dice que es importante aumentar el tamaño empresarial, mejorar el acceso a la financiación de las empresas jóvenes, desarrollar el capital riesgo, reducir barreras administrativas, facilitar la adopción de inteligencia artificial por las pymes. Y esa es precisamente la orientación del Fondo España Crece y del refuerzo del ICO, anunciados por el Gobierno de España, que es movilizar financiación pública y privada hacia proyectos de vivienda, innovación, transición energética, digitalización y crecimiento empresarial. Es
lo que se pretende es evitar que proyectos viables se queden sin financiación por carecer de tamaño, historial crediticio o garantías suficientes. La verdad es que ha abordado muchos temas y nos gustaría hablar de muchas cuestiones, pero el tiempo nos limita. Quisiera terminar hablando también de la vivienda, en la que existe una coincidencia importante en el diagnóstico del informe y la dirección de las políticas públicas, y hablar de que nosotros pensamos que es importante combinar la protección inmediata de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad con una estrategia sostenida para ampliar la oferta pública y asequible. Por eso creo que es importante también resaltar las medidas que se están adoptando tanto del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 como también la creación de la Casa 47 o también el PERTE de reindustrialización, al que una de las medidas a las que hacía referencia el informe también hablaba. Y, por último, la tercera cuestión, la tercera conclusión, es que los avances solo podrán consolidarse con una mayor implicación y corresponsabilidad de todas las administraciones. Creo que el informe lo expresa con claridad en materia de vivienda, también en tema de políticas activas de empleo. No se trata de utilizar las competencias para repartir culpas, pero sí para compartir responsabilidades, porque una competencia no es solo una potestad, es también una obligación de actuar, y la coordinación debe alcanzar también a la productividad. Me hubiera gustado hablar también del régimen 28, del régimen 20 que se está adoptando en España, y me gustaría también hablar de una iniciativa que hemos tenido en el Senado nuestro grupo sobre las cuentas de pago, porque el Banco de España hizo un informe sobre la inclusión financiera y hay unas cuestiones que habría que mejorar, y también nos gustaría que sobre esto comentara alguna cuestión. Y, por tanto, en definitiva, y para terminar, y si acaso en la segunda, si queda algo de tiempo, lo hablaremos, yo creo que hay una evidencia, y es que la economía avanza, pero que necesita seguir transformándose, y frente a quienes convierten cualquier dificultad en una profecía de fracaso, nosotros defendemos otra forma de hacer política, y es reconocer lo que funciona, hay que reconocerlo, hay que corregir lo que no funciona y actuar con responsabilidad, con más empleo, más productividad, más vivienda asequible y más oportunidades, y ese es el camino que debemos de seguir todos coordinadamente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Para finalizar el turno de intervención de los grupos, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular la señora Alía. Gracias, presidente. Buenos días.